Yo quiero que todos levantemos nuestras manos a nuestro hermano Alejandro. Él nos va a dar hoy la palabra del Señor. Que toda la asamblea levante sus manos hacia Él. Le vamos a pedir que el Espíritu Santo que está aquí con nosotros llene su corazón, llene su vida de su palabra. Que hoy todo lo que Él tenga que decirnos sea porque Él lo manda, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros escuchemos esa palabra. Espíritu Santo de Dios, llena su corazón, llena su vida, Espíritu Santo, de tu presencia. Que toda inquietud, Señor, en este momento quede fuera, Señor. Dale la calma que necesita, Señor. Tu calma, Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra que nos trajo de sus manos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice su familia. Bendice, Señor, todos sus ministerios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Sentémonos, hermanos.
Soy Alejandro, que me conocen creo que casi todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo importante en nuestra fe, que es la Eucaristía y la declaración de Jesús como pan bajado del cielo. Entonces, nosotros ciertamente siempre venimos aquí y estamos muy contentos aquí, pero nosotros también tenemos una parte muy importante de nuestra vida espiritual, que es sobre todo la misa, ¿no? La que hacemos cada domingo, siempre que podamos. Bueno, entonces los invito a todos los que tienen la Biblia, nos serán casi todos, a abrir el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde se habla mucho de esta parte. Vamos a ir saltando un poco porque es un capítulo muy extenso, muy profundo y que dice muchas cosas muy importantes. Entonces, por un tema de tiempo, yo los invito a que ustedes en la semana, si pueden hoy, vayan frescos y lean en su casa este capítulo 6 de Juan. Habla tanto, pero tanto, Señor, que es muy denso, ¿no? Teológicamente, muy rico espiritualmente. Juan 6. Vamos a pasar las primeras partes, es cuando Jesús multiplica los panes. ¿Se acuerdan que había muchísima gente? Y Jesús les da de comer a partir de 5 panes y pocos pescados, ¿no? 2 pescados. Eso. Y entonces empieza a multiplicar y la gente lo seguía. Él se cruzaba el lago de Genesaret, el mar de Tiberíades, cruzaba de un lado a otro y la gente lo seguía, ¿no? Entonces llega un momento en que estamos ahora por el versículo 26 de Juan. Dice Jesús: yo en verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y dice Jesús: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Y dice: esto se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Él se iba presentando como el Mesías, ¿no? como el enviado del Padre para la salvación de todos los hombres, que es Jesús nuestro Señor, que nosotros ya lo sabemos, estamos aquí, ya lo conocemos, ¿no? Eso ya lo tenemos muy clarito. Pero vamos a ver qué tan claro lo tenemos, porque yo también he estado más de 20 años asiduo a la iglesia y a veces he perdido un poco el foco de mi vida cristiana. Y entonces no ha sido sino hasta hace relativamente poco que lo he recalibrado. Entonces yo también lo quiero compartir con ustedes porque no quiero que los misioneros en medio de todo podamos perder este punto que es básico para nuestra fe. Entonces en el versículo 28 la gente le preguntó: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús responde: la obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado, que era Él, ¿verdad? Y le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señales milagrosas haces tú para que las veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer el pan del cielo. Y aquí Jesús, él dice, él hace una comparación con ese pan del cielo, que es el maná, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando están en el desierto, la gente pues empezaba a tener hambre y Dios envió el pan, ¿no? que cada mañana aparecía, que es el maná? Y Jesús contestaba entonces: en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Y ellos dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y aquí Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer después de haber visto. Y aquí hay un poco algo importante, ¿no? Que Jesús, Él dice que ese es ese pan, que ese alimento espiritual que el Padre ha enviado para todos nosotros. Pero aún así mucha gente no creía, ¿no? Muchos judíos, aunque veían las obras, se negaban a creer en Él como un Mesías. Entonces, esta es una primera parte que nosotros tenemos que ver. A veces hemos recalcado varias veces esto en el tiempo que estamos, pero como ya van viniendo nuevas personas, a Dios gracias, y entonces es también una pregunta a cada uno de ustedes, hermanos. Jesús es ese pan, es ese alimento del cielo para que ustedes tengan vida eterna. Entonces ustedes están poniendo esa fe en Jesús como Señor, como Salvador, como la persona que les va a llevar esa amistad perdida con el Padre Dios. Jesús es Dios, sin duda, pero Jesús es el enviado también de Dios, es el Hijo de Dios prometido para que nosotros tengamos una vida en Él. Entonces es importante creer en Él, es importante la fe en Él, y es importante que todo nuestro esfuerzo, que toda nuestra fe sea puesta en Jesús como el Señor, ese que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces ahí es un primer punto, ¿no? Cada uno tiene que saber si a lo largo de su vida cristiana le ha declarado a Jesús como su Dios, como su Señor, y creer si en todo esto le ha entregado ese señorío de la vida, ¿no? Y se ha entregado a Dios, o si sigue pues con un cristianismo, un catolicismo muy tibio, muy de cumplir los domingos, y quizá ahora estamos cumpliendo un poquito más, bueno, no es cumplir, pero estamos haciendo un poquito más, viendo retiros, viendo a los encuentros. Entonces, lo importante es reconocer a Jesús como ese enviado de Dios. Este es el primer paso que todos tenemos que tener para tener un encuentro fuerte con el Señor, como nos pedía San Juan Pablo II. Vamos a pasar un poco al versículo 41. Dice: los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Claro, él estaba diciendo, no, yo soy ese alimento que viene del cielo, y claro, los judíos eran muy celosos con esto, porque ellos estaban esperando a su Mesías, y que alguien venga y a decir eso, pues se estaba, ¿no?, él presentando. Y entonces, y decía, yo bajaba al cielo. Entonces, decir esto, pues mucha gente, o crees o no crees en esto, ¿no? Y los judíos, pues ciertamente se lo estaban planteando. Y aquí decían, pues si nosotros conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Entonces Jesús, que sabe todo lo que hay en nuestros corazones, él le decía, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Esto lo volvemos a escuchar muchas veces en la misa, y ciertamente a veces lo pasamos un poco y no lo detenemos, no nos quedamos masticando en profundidad todo lo que él está diciendo, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Él dice que él es el Dios del Padre, que él nos va a resucitar el último día. Entonces es en Jesús que está la promesa para que nosotros, el día que ya no estemos aquí, que muramos, ese día pues vamos a ir hacia algún lado. Y ese lado, pues, ¿cuál será? ¿No? El infierno, el cielo, el purgatorio. Entonces, todo está alrededor de Jesús, ¿verdad? Eso cae un poco por descontado, pero tenemos que ir hablando, y justamente vamos a ir desarrollándolo un poco más ahora. Entonces pasamos al versículo 48. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y dice, el pan que yo daré es mi carne. O sea, Jesús
dice que ese alimento que va a dar, ¿no? Ese pan es su carne y que dará la vida al mundo. Y esto es, ahí empezamos en lo que es el misterio de la misa, ¿no? Que la hostia, que en realidad es pan, ¿no? Pero bueno, tiene este nombre, es el pan, y ese pan que nosotros comemos, Jesús está diciendo que es su carne, ¿verdad? Su cuerpo, su carne. Y que ese vino que nosotros celebramos en la misa es su sangre, ¿no? Y aquí, pues, los judíos, pues, ya habían escuchado hace unos momentos que él decía que había bajado al cielo y lo conocían porque era, ¿no?, de la zona. Y ahora viene a decirle, pues, ¿cómo puede esto, darnos a comer su carne? O sea, ¿no? O sea, ya lo estaban diciendo acá, en cualquier momento vamos y ya no les vamos a hablar más, como ya habían dicho otras. Entonces, Jesús está diciendo que va a dar literalmente su cuerpo a comernos. Entonces, ellos decían, pero nosotros no somos caníbales, no vamos. Y entonces la gente ya se empezaba, no podía entender, y esto es un misterio también, porque está el que cree y el que no cree. Y aquí pues es lo que yo les empiezo a decir a ustedes. A lo mejor ya lo tengan claro, a lo mejor no. Nosotros creemos que en la hostia, que en ese pedacito de pan, cuando está consagrado y nosotros lo comemos, creemos que estamos comiendo la carne de Jesús. Porque es muy importante, porque a veces Jesús mismo decía, muchos no creen, y de hecho vamos a hablar mucho de quién cree y quién no cree. Entonces, nosotros, entonces Jesús, y en la Biblia cuando se repite alguna cosa, se le da énfasis, es porque realmente hay que prestar atención y porque realmente está hablando en serio. Y aquí en esta parte Jesús vuelve a decir, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Vuelve a decir, Jesús nos quiere dar su mismísima carne, o sea, no un pedazo de pan que representa el cuerpo y la sangre. A veces, no sé si saben algunos de ustedes, bueno, algunos han tenido contacto con grupos evangelistas protestantes, algunos vienen de allá, algunos quizá todavía estén alrededor, pero ellos piensan de que no es verdaderamente la carne de Jesús la que se come, sino es un símbolo que representa su carne, y ellos dicen pues que esto no es exactamente, ¿no? Nosotros por fe, aquí viene el punto de enlace misionero, nosotros por fe creemos que realmente estamos comiendo un pedazo de su carne. Nosotros creemos que lo estamos comiendo un poco. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, este es mi verdadero cuerpo, esta es mi verdadera sangre. Entonces, aquí es el pan, es la carne de que Él nos ha querido dejar para darnos la vida eterna. Y entonces, esto de que es un símbolo no puede ser porque Jesús lo repite tantas y tantas y tantas veces, ¿no? Y ahora veremos, acá vuelve a decirlo, es este versículo que es uno muy importante, que es el 55, que dice, mi carne es verdadera comida. No dice, mi carne es un símbolo de mi comida. Y mi sangre es verdadera bebida. No dice, mi carne o mi sangre es simbólicamente una bebida. La palabra símbolo no está por ningún lugar, ¿no? Es literal, y lo repite, lo insiste, como para que nadie crea. Y ya de hecho los judíos no lo creían. Y dice nuevamente, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y saben, este versículo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces nosotros comemos la hostia, el vino, su cuerpo y su sangre, permanecemos en mí y yo en él. Y de aquí viene la palabra comunión, porque tenemos una común unión con Jesús. La comunión significa esto. Nosotros vamos a hacer la primera comunión. Nosotros somos la comunión de los domingos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos teniendo una común unión
con Jesús, porque estamos comiendo su propio cuerpo, su propia sangre. O sea, estamos teniendo un encuentro y un grado de compartir la esencia de Dios, ¿no? Entonces, un poco ahora se me viene la idea, ¿no? Esto de los niños, esto que es jugando, como tonteando, no dicen, se hacen un corte, compartimos sangre, compartimos también. Entonces, y aquí Jesús, ¿qué nos comparte? Su propio cuerpo, su propia sangre, y Él lo dice. Entonces, esta es la común unión que tenemos nosotros con nuestro Señor. Y es verdadera, es literal. No es un símbolo, no es una representación, una recreación. Entonces, dice, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y aquí en el versículo 59, cuando ya iba terminando, y lo había dicho y repetido de varias formas, como para que no quede dudas, porque si tú lo haces una reputación, pues lo dices ya y pasa. Pero aquí lo dijo, lo repitió, lo remarcó de otra forma. Y decía, así habló Jesús en Capernaum, enseñando en la sinagoga, y al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y dice, un poco más abajo, dice a partir del 66, dice el capítulo 6 de Juan, el versículo 66, o sea, 666. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Y quiénes se quedaron? Los 12, sus apóstoles. Y Jesús le dijo, ¿quieren ustedes marcharse también? Y Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Ustedes imagínense que si fuera algo simbólico y no fuera algo literal, que fuera este pedazo de hostia de pan, la carne de Jesús, ¿por qué se tendrían que escandalizar sus discípulos, o sea, sus propios seguidores? Agarraron y ellos se escandalizaron, pero si es un símbolo, ¿de qué te vas a escandalizar, no? Que te dicen, eres bella como el sol o radiante como el sol, pues vale, un símbolo no te escandaliza, pero si por ahí el ejemplo, ¿no? Jesús dijera, no, yo soy el sol, yo soy el sol, yo soy el verdadero sol, yo soy el verdadero sol. Entonces, si fuera un símbolo, sus discípulos no se tendrían que haber escandalizado, y no se tendrían que haber ido, y no lo tendrían que haber dejado. Y sin embargo, lo dejaron, porque muchos no podían aceptar esto que nosotros, por gracia de Dios y por fe, sí aceptamos. Porque nosotros, y si no lo tenemos bien claro, pues hay que replanteárselo y hay que saberlo, que nosotros aceptamos que realmente estamos comiendo la carne de Jesús. Y cuando comulgamos con las dos especies, con el vino, también con la sangre, ¿no? Entonces, muchos siguieron quizá creyendo en Jesús, pero ya no lo seguían como sus discípulos, porque los discípulos no se fueron. Y nosotros estamos en la iglesia de los discípulos de Jesús. Estamos en la iglesia católica apostólica, que viene de la tradición de los apóstoles, de estos que se quedaron después de que Jesús dijera esto, no lo abandonaron, siguieron creyendo y hasta nuestros días pues hemos estado dentro de lo que realmente creemos, ¿no? Hubo una revolución protestante, cuando hubo, ¿no?, el protestantismo, después de 15 siglos, que recién alguien cuestionó y dijeron, no, esto no es así, pero todo este tiempo pues siempre se creyó así, la iglesia creyó así, y entonces por gracia de Dios estamos en la iglesia. Y entonces también, hermanos, es decirles, si ustedes no tienen duda de esto, pues es un don de Dios y es una gracia de Dios el que realmente creamos esto. Y si ni siquiera lo hemos pensado muy por arriba esto, tenemos que revisar la palabra, revisar también la base de nuestra fe y ver un poco lo que ¿no?, nos dice la iglesia, sus enseñanzas. Vamos a ver un poco lo que dice la iglesia en el catecismo sobre la Eucaristía.
Dice el número 2181, ¿sí?, del Catecismo, dice: la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana, toda. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Bueno, muchas veces en cuanto a esto a veces de faltar a misa, hay veces por mi cabeza alguna vez pasó, en medio de tantas obligaciones, de decir, bueno, quizás no puedo ir a misa, pero vendré a la asamblea. Y decir, cuando alguna vez he pensado esto o he ido a misa muy rápidamente porque después teníamos que venir a servir aquí, ¿no?, con el tiempo ir viendo un poco lo que había hecho quizá, en mi caso, es el decir, he dado prioridad a lo secundario y he dejado de lado lo principal, ¿no? Y que no quita que estamos aquí, porque aquí realmente aprendemos muchísimo de Dios, nos convertimos en cristianos fuertes, realmente salimos con mucha fuerza. Pero volviendo a la importancia de la misa, ¿no?, es allí donde está lo más importante de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Si nuestra fe es un lugar importante, es alrededor de la Eucaristía, como dice bien el Catecismo, que nuestra vida cristiana tiene que estar. Entonces, ahora, ustedes se acuerdan de esa parábola de que un gran señor hizo un banquete y que invitó a sus amigos, a sus invitados, y que ellos empezaron a decir, no puedo venir porque tengo que trabajar, me he comprado bueyes nuevos, y sus propios amigos iban dejando de lado, ¿no? Y el Señor pues empezó a invitar a todas las otras personas. Y a veces nosotros, el Señor prepara este gran banquete que es la Eucaristía, que Eucaristía, así como comunión significa comunión, Eucaristía significa acción de gracias. Todos tienen raíces griegas, ¿no? Es una acción de gracias, y así este banquete que Dios ha preparado para nosotros, para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, aún así nosotros pues algunas veces lo dejamos de lado. Entonces esto también es, hermanos, la enseñanza de hoy para replantear cómo es nuestra actitud de cara a la misa que tenemos que vivir cada domingo. Si estamos dando realmente la importancia de saber que estamos celebrando, haciendo la memoria de que Cristo, ¿no?, murió por nosotros, o estamos por ahí, como siempre a veces, un poco esperando a que acabe, o no dándole la importancia de vida. Un día estábamos en casa de John, un amigo que estaba con nosotros al comienzo de la comunidad, y habíamos ido a su casa a rezar porque lo acababan de operar. Estábamos en su cuarto, empezamos a rezar, a hacer como un pequeño cenáculo de oración, y entonces todos nos pusimos, éramos 10 quizá, y nos pusimos alrededor de su habitación y empezamos a rezar, y yo en un momento empecé a sentir como una presencia de Dios muy fuerte, como a veces la sentimos aquí, ¿no? Pero en este caso la sentía a mi espalda, y en mi espalda había un espejo, una pared, y yo no entendía. Y entonces en un momento fue tan fuerte que me giro y había una mesita, y en la mesita había una caja. Y en esa caja, pues yo le dije, aquí en esta caja, ¿qué hay? Y me dijo que tenía una hostia consagrada, porque él, como estaba enfermo y tenía un amigo y le habían autorizado, entonces yo estaba espaldas a la hostia, y la verdad que sentía esa presencia de Dios, ¿no? Entonces, y allí empecé también a dar más y más conciencia de que verdaderamente Dios está presente. A veces lo sabemos, lo escuchamos, lo repetimos, pero a veces hasta que no tenemos cada uno, ¿no?, hacemos ese trabajo de hacer realidad las cosas, de
de encarnarlas, ¿no? De meterlas muy dentro de nuestra vida, a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, esto también, ahora vamos a hablar un poco de esto, vamos a leer una historia sobre el Arca de la Alianza. ¿Qué tendrá que ver? Pues, bueno, vamos a ver un poco en 2 Samuel, capítulo 6. ¿Se acuerdan del Arca de la Alianza? Que fue una caja, ¿no? Que, con un cofre, un baúl que Dios había hecho hacer. ¿Se acuerdan lo que había ahí adentro? Los ángeles estaban arriba, las dos esculturas, que Dios a todo esto pues sí autoriza las esculturas, no los ídolos. ¿Qué había? Las tablas de la ley, la vara de Aarón, y había maná. Muy bien. Pues entonces, en el arca de la alianza estaba el maná. Ahora vamos a ver en 2 Samuel, Dios había dicho, ¿no?, de que se haga el arca de la alianza con todas estas medidas, de esta forma, para que allí estén contenidos estos objetos sagrados, ¿no? Y había dicho pues, que se le pongan 2 palos, que eran con los que estaba autorizado cargar el arca de la alianza, porque no se la podía tocar, porque adentro de esa arca había cosas muy santas, muy preciosas, como las tablas. Las tablas habían estado en contacto con Dios. Dios se las había dado a Moisés. Dios las había trabajado en la piedra. Entonces, y el maná, el que él había hecho brotar, ¿no? Y entonces, y también el bastón de Aarón era tan importante, porque estaba la presencia de Dios en contacto con esos objetos. Entonces, el hombre impuro no podía tocar aquí al arca. Entonces vamos a ver en 2 Samuel 6, cuando David ya había estado construyendo el templo y estaba volviendo a traer el arca de donde estaba. En el versículo 6 dice: cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes, que son los que transportaban, ¿no?, el arca, dieron un paso en falso. Y había un hombre que se llamaba Uzá, que era el que estaba acompañando esto, el arca. Uzá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Uzá y lo hirió allí mismo, y murió al lado del arca de Dios. O sea, iban llevando el arca de Dios, unos bueyes, iba en un hueco, un bache, se estaba por caer, y Uzá, pues con su mejor voluntad, quería, ¿no? ¿Se imaginan? Quería agarrarlo para que no le pase nada. Y por entrar en contacto directo con esto que está con Dios, bendecido, él murió. Y fue tanto, dice el versículo 9, ese día David sintió un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar a mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa. O sea, la clave aquí, temor de Dios. La gente empezó a tener temor, de decir: guau, si hemos tocado y muere. Entonces, y adentro estaba el maná que decía Jesús, ¿no? Y este maná, Jesús dice que Él es el verdadero pan del cielo. O sea, Él dice: yo soy más que el maná, yo soy el pan que está bajando del cielo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que si nosotros, esa arca de la alianza contenía cosas tan sagradas, entre ellas el maná, y tocando morían las personas, y nosotros estamos en contacto con el maná del cielo, que es Jesús, ¿verdad? En la hostia, en la Eucaristía, y nosotros tocamos, por ejemplo, el sagrario, o vamos más allá que tocar el sagrario. ¿Qué hacemos nosotros con el verdadero maná del cielo? Lo comemos. O sea, imagínense, no solamente si fuera el caso allí, si hubiéramos sido Uzá, no lo hubiéramos tocado el sagrario que estaba por caer, si no hubiéramos metido la mano adentro del arca de la alianza y hubiéramos tocado el maná.
Y más aún, agarrar ese pedazo de maná y comerlo. Y eso es lo que hacemos. Cada vez que nosotros estamos en contacto con la Eucaristía, estamos en contacto con el verdadero maná del cielo que ha bajado por nosotros, que es Jesús, que es su carne. Entonces, ahora vamos a ver Primera de Corintios, el capítulo 11. En 1 Corintios 11 dice San Pablo: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer y beber de la copa. 1 Corintios 11, 27. Dice el 29: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Entonces aquí estamos haciendo un poco una comparación. El arca de la alianza, el maná, y en el Nuevo Testamento tenemos al verdadero pan, y tenemos a Jesús en la hostia, que la comemos. Entonces, hermanos, esto es un llamado a que cuando vamos a comulgar, que no seamos tan laxos o que no seamos tan rápidos para ir y comulgar. No me he confesado, y ir a la comunión, ir a comer el cuerpo de Cristo, que es tan santo, tan puro, porque es Dios mismo. Entonces, porque la Biblia mismo dice de las consecuencias que hay. Y si vemos la relación entre tocar el arca, que tenía el maná, y comer el maná verdadero de Jesús en la hostia, es mucho más serio lo que hacemos. Entonces, la Biblia habla de tener cuidado al momento de ir a comulgar. Por eso yo les quiero decir, hermanos, cuiden mucho, estar bien preparados para el momento de comulgar. Es importante hacer siempre unas buenas confesiones. Importante, mejor no comulgar, aunque todos nos morimos por comulgar, pero mejor no comulgar si uno no está perfectamente limpio, porque arriesga su propia sanidad, y lo dice la palabra, no lo decimos nosotros, lo aconseja la Iglesia. Los santos decían, ¿no?, que aunque uno no peque como pecaban los santos, ¿no?, que casi no pecaban, dice, aún así era bueno confesarse. Ellos decían, ¿no?, San Pío lo decía, una vez por semana, porque aunque uno no se ensucie, una casa no se ensucie, siempre entra un poco de polvito, ¿verdad? Y entonces se va ensuciando. Entonces, lo que quiero decir es la importancia de la confesión frecuente, y sobre todo irse corriendo cuando uno está en pecado mortal, porque si muere en pecado mortal, nosotros nos ponemos a ir al infierno, ¿no? Entonces, muchas veces, estando en lo que es la renovación, estando en estos tipos de grupos, como los misioneros, que realmente se siente la presencia de Dios, o estamos expuestos a sentir ese amor, ese calor. A veces se siente un fuego de Dios, a veces se ve que la gente empieza a hablar en lenguas, que la gente empieza a orar, y vemos que hay gente que viene a dar testimonio porque el Señor la sana por medio de la fe. A veces quedamos tan asombrados con esto que vamos perdiendo un poco el foco de lo que realmente es más importante, que es el Señor, la Eucaristía. No tenemos que menospreciar la Eucaristía, no tenemos que hacerla de lado, sino que tenemos que ver que realmente es tan, pero tan importante para nosotros, ¿no?
a veces estamos un poco, algunos deslumbrados por asambleas protestantes, evangélicas, y a veces vamos viendo cosas por otros lados cuando nos damos cuenta que lo más importante lo tenemos en casa. Si vemos la experiencia de los santos que están comulgando constantemente, vemos que cumplen ellos los requisitos que decía Jesús de que harán cosas más grandes que las que hizo él, porque en otros lados pueden orar en lengua, sanar, liberar demonios, pero nuestros santos en la Iglesia Católica lo hicieron, y santos más llenos de Dios, como por ejemplo San Martín de Porres, atravesaban paredes, San Justo de Cupertino que levitaba. Entonces ahí está, hermanos, el de saber que la verdad está con nosotros y que aquí viene el Señor, su verdadero cuerpo y su verdadera sangre.
cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Podemos decirle qué es lo que necesitamos, qué necesidad has traído. En este momento estamos en la presencia de Jesús. Podemos abrir nuestros labios, podemos expresar lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitas? Hoy el Señor puede derramar su gracia en este lugar. Hoy el Señor puede abrir esos caminos que están cerrados. Hoy el Señor puede devolverte lo que te ha sido quitado. Hoy el Señor puede derrumbar esos muros. Hoy el Señor puede romper esas cadenas. Hoy el Señor puede hacer maravillas en tu vida. Créelo. Jesús Eucaristía está aquí. Hoy puede aumentar el amor en ti por la Santa Eucaristía. Hoy puede enamorarte con su amor. Jesús está aquí. Solo háblale. Solo exprésale tus sentimientos.
Es a ti a quien estamos levantando nuestras manos, Señor, no hacia un pedazo de pan, no adoramos un pedazo de pan, no levantamos la mano hacia la custodia letal, Señor, sino hacia ti, que eres Dios vivo y verdadero, presente en esta sala, en la hostia, consagrada por nuestro sacerdote. Te adoramos, recibe, Señor, esta alabanza de nuestro corazón, esta acción de gracias, decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho, gracias por estar aquí, Señor, ten piedad de nosotros, ven y límpianos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por estar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque tenemos la suerte, la gracia dada por ti de poder considerarte realmente como lo que eres, Señor, pan verdadero bajado del cielo y presente en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Señor,
está previsto de estar con nosotros y en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nos has considerado tan valiosos como el arca de la alianza para poder tener entre nosotros, en nuestro interior, tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque cuántas veces hemos comulgado el pecado grave, y como este hombre que tocó mereceríamos la muerte, pero tu misericordia y tu amor eterno nos ama, nos perdona y nos espera, Señor. Te damos gracias porque nos has perdonado tantas veces de morir. Te damos gracias por tu amor, porque nos amas, porque nos esperas, y te pedimos la gracia de purificarnos cada vez más y más para recibir de a ti, Señor, aunque siendo siempre indignos, con tu amor estar cada vez más puros, para limpiarnos, Señor, para arrepentirnos de corazón de nuestras miserias, de nuestras maldades, y para poder pedir perdón al sacerdote, recibirte digna y dignamente, Señor, tanto como lo mereces, Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, tu misericordia, Señor. Te alabamos, te adoramos.
Pero en los misioneros de Jesús me enamoré de la Eucaristía, me enamoré de Jesús en la Eucaristía. Y ahora les puedo decir que gracias a Él, a su Espíritu Santo, a Dios, que si fallo una vez en la semana a misa o 2 veces es mucho. ¿Amén? Entonces, nosotros los misioneros de Jesús, esto es lo que hacemos: enamorar a las personas a la Eucaristía. Amén. Porque llegamos así, aquí llegamos, muchos llegamos a los pies del Señor sin conocer nada, sin saber nada, y lo que nos atrae del Señor es lo que vivimos aquí: la alabanza, el gozo de estar en la presencia del Señor, y de ahí nos enamoramos del que vive, del Rey de Reyes, que sea en la Eucaristía.